El problema 3 me dijiste, ¿no? Sí, es. El problema 3, escriba los productos de las siguientes reacciones de precipitación. Sí, esencialmente les digo, cómo pensamos el problema 2 y el problema 3 de la guía. Lo que estuvimos detectando en parciales anteriores era que había mucha dificultad para darse cuenta cuál era la reacción iónica neta. Entonces, si ustedes comparan el problema 2 con el problema 3, lo que van a ver es que en el caso del problema 2, lo que hemos escrito son los iones protagonistas, digamos, del equilibrio de solubilidad. ¿Está bien? Mientras que, por ejemplo, el problema 2 nos está diciendo, por ejemplo, nos da el ítem A, plomo 2 más ioduro. Evidentemente ahí lo que va a pasar es, si buscamos el KPS en la tabla, vemos que es una sal que tiene un KPS pequeño, es decir, que tiende a precipitar. Lo que vamos a escribir ahí es el ioduro de plomo, que, por supuesto, lo que decimos siempre, la reacción del equilibrio de solubilidad consistente con el KPS sería la inversa, ¿no? Sería ioduro de plomo, que me da plomo más 2 ioduro. ¿Está bien? Ahora, si ustedes van y miran el ítem A del problema 3, es lo mismo, pero la reacción está escrita completa, con los contraiones. O sea, si yo tuviera que hacer ese experimento, ¿sí? Tendría que buscar alguna sal de plomo, por ejemplo, nitrato soluble, ¿no? Alguna sal de ioduro, por ejemplo, ioduro de potasio, mezclar esos dos y precipitaría, si superé KPS, precipitaría el ioduro de plomo igual que antes. ¿Dónde está la dificultad? La dificultad está en darse cuenta, como bien lo explicó Pedro, quiénes son los iones protagonistas y quiénes son los iones espectadores. ¿Está bien? Entonces, la diferencia entre el 2A y el 3A es simplemente que en el caso del A, ustedes ya tienen los iones netos que van a intervenir en el equilibrio de solubilidad, mientras que en el caso del 3A, ustedes tienen que darse cuenta, con esto que hacíamos, este juego, que hacíamos estas combinaciones de intercambiar los iones y ver qué pasaba, ¿sí? Uno tendría, en realidad lo que tiene ahí, que fue el dibujito que hizo Pedro al final de la clase pasada, ¿no? Uno va a tener una solución que tiene cationes plomo 2 más, aniones nitrato, aniones ioduro y cationes potasio más. ¿Está bien? Porque las sales esas son solubles, entonces en agua van a estar totalmente disueltas. Y entonces, después lo que tengo que ver es quiénes precipitan. ¿Y quién precipita? De vuelta, el ioduro de plomo. El nitrato de potasio queda en solución. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea del ejercicio? O sea, lo que Sí. la única, es más, ustedes ahí también, si quisieran, o sea, lo podrían escribir como explicar esto que yo estoy explicando de la ionización de las dos sales y después escribir los iones que son protagonistas y mencionar que nitrato y potasio son iones espectadores. ¿Está bien? Porque a los fines, ustedes fíjense una cosa que es importante, a los fines del KPS, ¿está bien? Del valor de KPS, no importa si yo, o sea, ¿quiénes son los contraiones? No importan. ¿Se entiende? KPS está planteada para el equilibrio de solubilidad entre, digamos, plomo y ioduro en medio acuoso. ¿Quiénes son los contraiones? Es indistinto. Si en vez de ioduro de potasio hubiese puesto ioduro de sodio, ¿cambian algo? No, no cambian nada. El sodio sigue siendo ion espectador, ¿está bien? Y por supuesto que no va en la expresión de la constante, que es el problema que nosotros habíamos empezado a detectar en los parciales, y fue por eso que armamos esta secuencia. Responde a esa idea. Claro, sí, yo lo que planteé primero fue la reacción de precipitación, que los iones me van a dar el precipitado, por ejemplo, el sulfato de bario en el D. Y después yo planteé la reacción de equilibrio de solubilidad. Ah, está bien, ya el sólido obtengo los iones y ahí recién puedo hacer el KPS. Ok, sí, está bien. Lo que pasa es que en realidad, ¿vos cómo te diste cuenta de que precipitaba el sulfato de bario? Porque fuiste a la tabla y buscaste el KPS.
Vos ya sabés que esa es la sal. Claro, bueno, en esa es la el sal. D, bueno, ¿Está eran bien? esos dos que nada más había que buscar. Sí, sí. Está bien, está bien, está bien. Sí, sí, pero esencialmente, digamos, lo que es muy, muy, muy importante es cómo escriben el KPS. Que no aparezcan las sales como tales, o que no aparezcan los iones espectadores. ¿Sí? ¿Está bien? En realidad ese era el punto que vimos complicado y entonces por eso empezamos a escribir en forma iónica o en forma, digamos, molecular, por decirlo, o sea, poner las fórmulas completas, ¿está bien? Porque veíamos que la dificultad estaba ahí, que no se apiolaban, que tenían que disociarla, porque las sales son compuestos iónicos, ¿está bien? Entonces va a ser un equilibrio, el equilibrio de solubilidad, pero entre los iones. ¿Mm? ¿Sí? Está bien. Sí, Y después entonces duda... sí, planteás el KPS como vos decís, claro, está bien. Claro, está bien. ¿Y la otra duda cuál es? No, en el ítem A que hicimos el otro día, el nitrato el nitrato de potasio, ¿cómo me doy cuenta que está acuoso y que no precipitó también? El nitrato de potasio, porque, bueno, ahí un poquito, a ver, claro, a ver, ahí tenemos que guiarnos por lo siguiente. Hay algunas reglas de solubilidad muy generales que no están en cualquier libro. Bueno, por ejemplo, la mayoría de las sales de los metales alcalinos, ¿sí? Grupo 1, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, son solubles. La mayoría, la gran mayoría son solubles, son sales muy solubles. Entonces, cuando si yo veo dónde estamos ahí, nitrato, que decíamos, nitrato de potasio, también es una sal de un metal alcalino, seguro es muy soluble. ¿Está bien? Si no, la otra forma es ir a la tabla de KPS, está bien que la tabla que nosotros les hemos dado no es exhaustiva, pero si ustedes se fijan, no hay prácticamente sales que tengan a los metales alcalinos. O si no, voy y digo, a ver, nitrato de potasio, busco. ¿Hay nitratos insolubles? No, no está. ¿Por qué? Y porque son solubles. Porque son sales muy solubles. ¿Está bien? En cambio, voy y miro el otro par, ¿cuál es? Yoduro de plomo. Y, uy, sí, está el yoduro de plomo. Entonces, fija que el que precipita es ese, el yoduro de plomo. ¿Y la otra qué pasa? Y la otra es muy soluble. ¿Está bien? Ahí es un poquito de criterio químico. Entiendo que esas cosas por ahí son cosas que va dando la experiencia, digamos, y el tener más conocimiento de química. Pero en general las sales de los metales alcalinos, en su gran mayoría son solubles. Los nitratos, por ejemplo, en general también son solubles, aún de los metales, de la mayoría de los metales, los nitratos son solubles también. Son como reglas de solubilidad. ¿Está bien? Pero los ejercicios que nosotros les vamos a dar, siempre va a haber alguno, no les vamos a dar cosas muy, muy digamos, muy exóticas. Digamos, ustedes forman dos parejas, cuando aparece un ejercicio así, tienen dos sales posibles, ¿no es cierto? O algún hidróxido eventualmente. Si encuentran uno en la tabla de KPS, bueno, pues ese es el que está precipitando, seguro. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. ¿Sí? Busquen los dos. Busquen las dos posibilidades, digamos. ¿Se acuerdan que esto es lo que habíamos llegado a la clase pasada? Que si ustedes querían sacar la solubilidad del yoduro de plomo, les daba el valor que está pintado de verde. 1,5 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Sí. Y la idea era ahora preguntarnos qué pasaría si además de esta sal también hay disuelto un yoduro de sodio en particular, una sal que tiene un ion común. En este caso el ion común es el yoduro. ¿Sí? Y el sodio lo ponemos como ion espectador, porque como es un metal, es un catión de un metal alcalino, no esperamos que moleste de alguna forma, que intervenga en los equilibrios de solubilidad, ¿ah? Que es lo que comentó Elena antes. Bueno, escucho ideas. ¿Qué hago ahora? ¿Qué es lo primero que hay que hacer?
Sé que que el yoduro va a ser mi ion común. Muy bien. ¿Y qué hago con esa información? Ahora, yo lo que obtuve como dato, tuve la solubilidad que tengo de yoduro para el caso del yoduro de plomo. Bien. ¿Va a ser la Ese, misma o va a ser distinta? no, cuando Va a ser distinta. yo le junte, digamos, cuando yo le esté agregando el yoduro de sodio, mi Bien, solubilidad va a cambiar. bien. Este, ¿Para mejor o para peor? eso es lo que me confunde, no sé, para mí es para peor, porque voy Es a que es tener para un peor. aumento de la concentración de yoduro y entonces voy a tener un desplazamiento hacia precipitado, ¿no? Claro, ¿Me equivoco? claro, como estás agregando un producto del equilibrio de solubilidad, que es el yoduro, desplazas el equilibrio hacia reactivo. Lo que no termino de entender es yo, como estoy aumentando la concentración de yoduro, ¿qué está pasando con el ion, el catión plomo? ¿No Y cambia lo que su haces concentración es, también? con el No, no agregado cambia su de... concentración. ¿Cómo? Su concentración no cambia. Sí, porque como estás agregando Ah, estoy ioduros, agregando otra cosa, hay sí. más ioduros para poder capturar cationes plomos disueltos. ¿Está bien? Eso es lo que me está permitiendo a mí que tenga más precipitado. Claro. Ahí va. La idea es pensarlo como que uno está agregando, voy a hacer un ejemplo un poco fulero. Imagínate que el yoduro son pungas y el plomo son víctimas de un punga, pobres víctimas del punga, y si vos agregas cada vez más pungas y más probabilidades hay de pobre de la persona de que se le roben la billetera. Entonces, la idea es esa, vos estás agregando más especies que van a empezar a capturar ese plomo. Entonces van a haber cada vez menos plomo y por supuesto también menos yoduro. ¿Sí? A mí, me, Entonces, a mí me va a estar bajando la solubilidad. claro, por Voy a eso tener, justamente, digamos, en siguiendo la solubilidad va a ser la solubilidad del yoduro de plomo, de la totalidad. siguiendo esa misma analogía. Entonces, cuando Sí, yo planteo el equilibrio de solubilidad, digamos, en el sí. equilibrio, voy a tener una menor concentración de pungas en solución. No, no, a ver. No, porque justamente es el yoduro, en la analogía era el yoduro. Y yoduro va a haber mucho, porque estás agregando un montón. Va a haber mucho menos el Concentración. plomo. Sí, Yoduro va a haber menos que si no hubiera plomo. ¿Sí? sí, Porque estás desplazando el equilibrio. Vos agregas yoduro para empujar el equilibrio hacia. Esta doble flecha en realidad se convierte más en una flecha apuntando hacia reactivos. ¿Sí? Una sí. cosa, a ver, déjeme más o menos, a ver si me sale con el teclado. Algo, a ver, perdón, ¿eh? No sé si se entiende. Como que apunta más a... No, no se entiende nada. La idea es desplazo el equilibrio a reactivos. ¿Está bien? Ahora yo quiero escribir eso, porque yo, digamos, Ahí en, está. inicialmente, en un nuevo tiempo T0, sigo Sí, teniendo un exceso de yoduro de plomo, digamos, sólido, sigo teniendo un exceso. Voy a tener la concentración de iones, cationes plomo, que creo que era 1, algo por 10 a la menos 3, ¿era? ¿Sí? ahora hacemos eso justamente. Hagamos eso justo. Entonces, ahora vamos a plantear el mismo proceso de equilibrio, pero esta vez en presencia de esta sal. ¿Sí? Yoduro de sodio 0,1 molar. Entonces, voy a borrar todo esto, excepto por el T0 y T de equilibrio, y pensemos, ¿qué tenemos en cada uno? En el instante inicial, sigue habiendo exceso de la sal, del precipitado. O sea, porque no me importa lo que haya. ¿Está bien? ¿Cuánto hay de plomo y cuánto hay de yoduro? Todavía no llegamos al equilibrio químico. De plomo tengo lo que había calculado, 1 y algo, No, ¿no? no, ahora estamos haciendo la sal como partido de cero. Yo puedo decir lo que yo pienso ya directamente en la A ver, solución sí, sí, derivada de sí. la sal. O sea, yo lo que yo hice, al menos como yo lo planteé, fue poner Sí, en plomo, en sí, el momento de equilibrio, digamos, sería el exceso, bueno, menos la sí, solubilidad.
Pero no, eso no me importa. Muy bien. ¿Sí? En plomo sería S. Bien. Pongámosle ese prima. Y el yoduro. ¿Sí? Y en el yoduro era 0,1 molar más S. Pero ahí Muy yo bien. tenía una duda, porque en los Sí. otros ejercicios consideré despreciable ese, porque se me armaba así a veces un polinomio de grado Muy 3. bien, fantástico. A eso yo quería llegar. Muy bien eso. Antes que nada, voy a completar primero la primera fila, ¿sí? Lo que yo quería mostrarles es que en la primera fila uno siempre considera que no hay nada de plomo, pero sí va a haber de yoduro. Y ese es el secreto de plantear ion común, que uno de los dos iones sí está presente. Y después cuando llegue el equilibrio químico va a haber algo en este caso del plomo, ¿sí? Y ese algo adicional, que va a aparecer ese nuevo S', lo llamé, va a estar sumado ahora, va a estar agregado a la cantidad inicial de yoduro. Falta un 2 ahí, ¿Está? Pedro. Y falta un 2, muy bien, 2 S'. Perdón, Pedro, pero es el estado inicial, Sí. el 0,1, ese 0,1 molar, ¿Sí? proviene, digamos, esa cantidad inicial está proveniendo de la sal de sodio, el hidruro de Claro. sodio. Y claro, esa parte me confunde. Yo estoy tomando, estoy viendo cómo va a precipitar los cristales de sal de yoduro de plomo, pero cómo lo está modificando el yoduro de sodio, y tomo como dato de partida la concentración del yoduro debido al sodio. Por supuesto. ¿Sí? Porque Y es la recién ahí llamada. calculo una nueva solubilidad. Claro. Ahí va. Y como vos dijiste, va a ser menor. Y como dijo, no me acuerdo quién dijo, la chica que habló recién, Cintia, ahora está el tema de que cuando uno quiera, ahora vamos a hacerlo, quiera a resolver la constante, lo que va a encontrar es que se va a armar un polinomio horrible. Entonces, primero hagámoslo como veníamos haciéndolo, bien a lo bruto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tendría que, se fijan? Tendría que escribir yo acá la misma constante. ¿Está bien? Esta de acá. ¿Está bien? Sigue valiendo lo mismo. Por más que haya yoduro de sodio, la relación de KPS es la misma. Es concentración de plomo por concentración de yoduro al cuadrado. ¿Eso está claro que tiene que ser así? Que acá no puede entrar sodio. ¿Está bien? Y no, porque, digamos, ya del vamos tengo dos cationes. Claro, pero uno podría pensar, bueno, hay reacciones que son en múltiples cationes, uno podría pensar que tal vez tendría que estar. Pero no, lo único que importa son los iones que intervienen en el proceso de solubilidad, que son plomo y yoduro. Solo esos dos. Y cuando uno rellena en esta ecuación, la concentración de plomo 2 sigue siendo, ahora va a ser S'. ¿Está bien? La llamé prima nuevamente porque la quiero distinguir de la anterior. Pero podrían llamarla S, X, como quieran. Ahora, la de yoduro va a ser 0,1 más 2S'. Al cuadrado, ¿no? Uy, perdón. Ahí está. Profe, perdón, una pregunta. También tenía una duda con respecto a las unidades. O sea, ¿qué unidades va todo esto? En molar, pero Muy bien. como cuando uno va resolviendo, o sea, si uno le quita después y empieza a deshacer, es como que se te descajeta todo, por así decirlo. Claro, en realidad la cosa, todo esto se trabaja en molar, bien, pero en la realidad uno tiene acá dividiendo, por cada concentración, está dividido por un mol, ¿sí? Por 1 molar, perdón, no un mol. Entonces acá estaría dividiendo por 1 molar al cuadrado. Ok. Bien, pero como somos vagos y no lo queremos agregar, nos olvidamos las unidades directamente. Decirles la verdad, Pedro. ¿Cómo? Decirles la verdad, Pedro. Porque esto en realidad viene la constante tiene que estar en un logaritmo. ¿No se acuerdan que después tenían que delta G es igual a delta G cerito? ¿Se acuerdan esto? Más RT, el logaritmo de Q, y que delta G cerito
era menos RT logaritmo de la constante de equilibrio. Y bueno, un logaritmo no puede tener unidades de medida en el argumento. Entonces, digamos, necesita primero que no tenga unidades la constante. Y además, estas ecuaciones salen de un montón de integrales, y las integrales mismas nos van quitando las unidades. Entonces, por eso es que no van. No se preocupen, lo importante es que no tiene que ir con unidades. Acá si quieren sí pueden ponerle, por ejemplo, 0,1 molar, 0,1 molar. Podrían. Claro, yo lo resolvía y al final le ponía el molar, o sea, me lo olvidaba durante toda la cuenta y después lo ponía al final. Muy bien, perfecto. Pueden quitarlo acá, o pueden poner, si quieren ser rigurosos, pueden poner el 0,1 molar acá, donde está T0, y después, cuando empiezan a meter en la constante, ahí tienen que quitar las unidades. Cuando entra en la constante no puede ir más unidades. ¿Sí? A lo último, cuando resuelven el problema, le agregan las unidades. ¿Está? Pero tienen que acordarse, y tienen que ser coherentes con las unidades, trabajar todo con la misma unidad. O sea, acá no hay problema porque es todo molar, pero si hubiera, no sé, bar o atmósfera, porque hay un gas, y bueno, hay que tener mucho cuidado. Pero no son los problemas que vamos a hacer nosotros. Y a lo que voy yo ahora... Pero, pero en el caso estás trabajando con una ecuación que es un poco distinta. Y por supuesto, y no estaría esto, no estaría hablando de esto. Bueno, ¿ahora qué me da esto? Si yo lo resuelvo. Ya de solo verlo se ve un polinomio de grado 3. Ese es un polinomio de grado 3, muy bien. Si ustedes lo resuelven, esto le va a dar 4s', perdonen, al cubo, más 2, 4, 0, 4s' al cuadrado, perdón, se volvió loco, ni a mi computadora le gusta este polinomio, más 0,1, 0,01, perdonen, s'. ¿Está bien? Esto es lo que debería dar, creo. Por supuesto es espantoso, ¿no? Porque primero hay una cúbica y no estamos, como que no hacemos muchas cúbicas nosotros. Bueno, ¿cómo lo resolverían? ¿Qué tendrían que hacer normalmente? Despreciamos. Ahora lo despreciamos, pero ¿qué harían normalmente? ¿Qué harían normalmente? Y uno buscaría las raíces del polinomio de grado 3. El polinomio formado por esto, ¿sí? Claro. Igualado a KPS, ¿no? Claro. Era, no me acuerdo cuánto era. 1,4 por eso la menos 8. Bueno, el problema es que esto es molesto, es un polinomio de grado 3. Uno lo puede resolver si tiene una calculadora o un graficador, pero ya podríamos decir algo muy interesante, que lo dijo Cintia, me parece, que si se fijan en el problema anterior, S valía 1,52 por S a la menos 3. ¿Está bien? Y es un número alrededor de 2 órdenes menor que el 0,1 molar. ¿Está bien? Entonces uno podría decir que acá 0,1 molar más 2S es lo mismo que decir 0,1 molar. ¿Está bien? Estamos diciendo que 2S' acá es despreciable. ¿Lo ven todos esos? ¿Por qué lo tacho? Bueno. Igual ya, como sí. Para hilar un toque más fino, porque yo decía, bueno, lo desprecio, pero, o sea, sí. ¿habría un cambio si uno se queda con esa solubilidad? O sea, ¿es correcto? Bueno, yo me tomé la molestia de hacerlo de las dos maneras, con otro ejercicio, no con este, pero básicamente son los mismos números, y cuando son cantidades así, que uno puede asegurar que uno es 2 órdenes menor, da bien, da muy lindo. Cuando se está acercando alrededor de, si en lugar de ser 1,52 por S a la menos 3 hubiera sido 1,52 por S a la menos 2, no va a dar bien. Tampoco va a dar horrible, pero no va a dar bien. ¿Está bien? Entonces, te convendría tener cuidado cuando empezar a tachar. Entonces, en este caso, sí, está bien el desprecio. Habría que resolverlo con detalle, pero no veo por qué tenga que dar mal este. Después, cuando hagamos el recreo, hago la cuenta rápida y se las mando. Pero no debería intenté hacerla sí. en uno de los ejercicios,
y me daba, digamos, Sí, algo que no tenía sentido. Entonces directamente lo desprecio. No sé si cuando tenés una cúbica, cuando resolves una cúbica, tenés 3 respuestas. Una es la correcta y las otras 2 lo que suele pasar es que o son negativas o son resultados imaginarios. Claro, eran negativos los resultados. Entonces yo digo, no tiene Pero sentido esto. por ahí metiste la pata en alguna cosa. Mandalo después si querés, no sé, una foto o por el estilo de ese ejercicio que hiciste y lo vemos. Pero por ahí metiste la pata en las cuentas porque yo taché un montón de veces un montón de ejercicios porque me olvidaba un más o de ser -5 era -15. ¿Está bien? Igual lo revisé varias veces. Igual intenté hacerlo así, como no me salió, entonces lo desprecié y seguí adelante. Sí, es que lo saludable es, en lugar de este polinomio espantoso, agarrar y despreciar ese 2s' que está acá, despreciarlo, y entonces va a quedar algo más simpático. Va a quedar, en lugar de esto, va a quedar s', ¿sí? Por 0,1, ¿está bien? Pongámosle más 2s', y como este lo despreciamos, va a quedar s' por 0,1 al cuadrado. Y esto lo podemos resolver fácilmente porque es una ecuación lineal. ¿Está bien? Esto es, creo que es 0,01. Sí, por S'. Y esto da 1,4 por 10 a la menos 8. Ahí está. Mi gato me sacó la tecla del 8 y me cuesta escribirlo. Y cuando ustedes resuelvan esto, les debería dar, creo que les da 1,4 por 10 a la menos 6, ¿no? ¿Sería? Por 10 a la menos 6, claro. ¿Está bien? Sí, molar. Por favor, no se olviden del molar, chicos. No hagan el error que yo cometo. Vamos por otro color. Celeste. Pedro, una pregunta. Sí. ¿Sí? En el caso de estas expresiones que te dan polinomios cúbicos, sí. Bueno, en un parcial nos puede complicar la vida, sí. Ahí donde se tiene que aplicar los criterios de ¿cómo es que se llama? ¿Cuándo podés despreciar? Cuando podés despreciar. Sí. ¿Sí? Pero vos estos polinomios los calculás, al menos lo que venimos usando desde hace bastante es el GeoGebra. Con GeoGebra vos sacás todas las raíces. Pones la expresión y te sale el gráfico de dónde tenés raíces. Sí, si quieres una calculadora El problema, bueno, que por ahí la raíz que te da no es una raíz que vas a detectar así nomás rápido, como si fuese un polinomio con coeficientes más normales. Sí, pero una raíz muy difícil de detectar. Si uno tiene los medios adecuados, o sea, un graficador, una calculadora, lo que sea, sí puede hacerlo, no es muy difícil. Digamos. Yo tengo una Casio 95, creo que es, y lo pude sacar. Y también es un poco más cara que una calculadora normal, pero tampoco es una supercomputadora de la NASA. No, digamos, hay calculadoras que te permiten calcular algún grado de polinomio. Sí. Usen las herramientas que quieran. En internet seguramente hay un montón de graficadores online, yo usé un par, están todos muy buenos. Resuelvan como más les guste. Yo les recomendaría despreciar porque hace las cuentas más sencillas y porque eso muestra que ustedes entienden que la solubilidad va a ser despreciable respecto de este 0,1 molar. Está bien que va a ser un número muy chico. Y de hecho, si ustedes se fijan el resultado que les da, es coherente, obviamente, tiene que ser 10 a la menos 1,4 por 10 a la menos 6. Y si resolvían este polinomio horrible, les tiene que dar un número muy cercano.